Prendan sus camaritas y vamos a seguir con la clase. A ver, todos con sus cámaras prendidas, por favor. Toda la Biblia habla solamente de Cristo. Es el deseo del Padre de que toda la Biblia hable solamente de su Hijo Jesucristo. Y es el deseo del Padre haber enviado al Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos, que podamos entender de que en toda la Biblia solamente habla de Cristo. Hay tres problemas que el hombre no puede solucionar, y son el problema espiritual de la raza humana. Es el problema con el diablo, el problema con el pecado, y de que los hombres fueron separados de Dios. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos muestra que solo Cristo es la imagen del Dios invisible. Vamos a leerlo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ustedes escuchan bien lo que está leyendo el hermano? Sí, permítame un Amén. momento. No escucho. Sí, No tome señor. la cita. Escuchamos bien. Sí, pastor Andrés, escuchamos bien. Que repita la cita de nuevo. Segunda de Corintios 4:4. Lo que pasa es que mi pastor Andrés creo que tiene mala señal, creo. Ok, ahora sí. Ahora sí, leámoslo, por favor, que es que se había como bloqueado mi sonido. Sí, ahí tiene mala señal. Bien, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el único que puede resplandecer con la luz del evangelio es Jesucristo. En él están todos los tesoros de la sabiduría. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos damos cuenta que el problema desde el principio fue traspasado a través de Adán. Y a través de Adán, todas las personas se convirtieron en pecadores. Leámoslo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese pecado original se empezó a transmitir desde Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Este pecado original es el problema más grande del ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos muestra lo fuerte que es este pecado en la vida de una persona y las consecuencias que trae. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las personas que nos rodean y que viven en nuestros barrios, pueblos y ciudades, ellos no saben ni entienden este problema. Tú puedes reunirte con una persona en el día a día, encontrarte con personas en tu trabajo y ellos no se imaginan que tienen este pecado o este problema. Puedes encontrarte con un empresario que está pasando muchas dificultades y ellos tampoco se imaginan que tienen ese problema. Nosotros lo sabemos porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Nosotros lo entendemos porque estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Pero hay muchas personas que están sufriendo allá afuera, que están viviendo situaciones muy difíciles y por eso buscan los brujos, por eso buscan los espiritistas, por eso buscan en los brujos que les hagan alguna limpia, que les hagan algún trabajo.
Por eso buscan a espiritistas para que les adivinen a ver cuáles son sus problemas. Y los espiritistas, pues ellos les dicen muchas cosas y ellos creen con todo su corazón a lo que dicen los brujos. Pero los problemas de estas personas realmente es que están separados de Dios, están atados por Satanás y tienen el pecado original. Y solo el Señor Jesucristo, Dios mismo, es el único que puede solucionar todos esos problemas a través de su sangre. Por eso en Levíticos capítulo 17, versículo 11, Dios habla de que la única solución para el pecado es la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Solo la Amén. sangre podía hacer expiación de los pecados en la vida de una persona. Adán tenía que morir. Adán tenía que derramar la sangre para salvarse, su misma sangre. Tenía que pagar el precio de la muerte, pero Dios quiso salvarlo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, allí Dios manifestó cuál era la única solución para salvar la vida de Adán y Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 21, nos muestra que Dios mismo fue el que los vistió y Dios mismo fue el que ofreció el sacrificio. Dios mismo fue el que ofreció el cordero. Dios mismo fue el que hizo la obra. Adán y Eva no hicieron nada. Ni siquiera se pusieron ellos mismos las túnicas. Dios mismo se las puso. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. En Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos muestra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el Antiguo Testamento mataban animales para derramar su sangre. Y lo que hacía el sacerdote era que tomaba el animal y los pecados que tenía, permítame un momento, y los pecados que tenía esa persona los traspasaban al animal. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, declaró estas palabras. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, solamente el Cordero podía recibir todos nuestros pecados y llevar en él el castigo por nuestra paz, el castigo por nuestras iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5, nos muestra del versículo 5 en adelante cómo él llevó todos los pecados. El pecado de toda la humanidad fue cargado sobre él. En el Antiguo Testamento, pues una persona necesitaba de un sacrificio y entonces el sacerdote lo que hacía era orar para que los pecados de esa persona fueran traspasados a ese animal que iba a ser sacrificado. Pero en este caso, el Señor Jesucristo hizo un sacrificio no solamente para una persona, sino para toda la humanidad. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 5 en adelante. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, mas como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ahí? Siga leyendo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hasta ahí, por favor. Entonces, todos los corderos del Antiguo Testamento representaban la obra del cordero que había de venir para salvarlos. Por eso en Marcos capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos y les decía, yo he venido para rescatar a la humanidad. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Por eso él sabía para qué había venido. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, allí él derramó toda su sangre en la cruz para perdonar todos los pecados de la humanidad. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cuando él murió allí en la cruz, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, nos muestra cómo él nos perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Los solucionó todos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Solucionó nuestro problema pasado, presente y futuro, porque no solamente solucionó los pecados pasados, presentes y futuros, sino también el problema en nuestra vida en todas las áreas, pasado, presente y futuro. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8, vamos a leer lo que éramos en tiempo pasado, lo que somos en tiempo presente y lo que seremos en tiempo futuro. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén, amén. También restauró todas las cosas para que nosotros podamos disfrutar aquí y en la vida eterna. Pero todo esto solamente puede acontecer a través de Cristo. Efesios capítulo 2, del versículo 9 al 22. Vamos a leer esta escritura para que veamos cómo nosotros podemos disfrutar de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros y cómo vamos a disfrutar también en el siglo venidero. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén, amén. ¿Sí ven lo lindo que es el Señor, toda la obra que hace en nosotros? La obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas no fue una obra temporal. La obra que Cristo hizo en nosotros fue una obra completa. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, la misma palabra nos enseña que Él lo hizo una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros los que hemos sido santificados. ¿Pero qué quiere el diablo? El diablo siempre quiere engañarnos y hacernos pensar que vamos a ir al infierno. El diablo quiere engañarnos y hacernos pensar que la obra del Señor no ha sido suficiente en nosotros. Nos hace pensar como que el Señor hizo la obra 50% y como que nosotros todavía tenemos que hacer la obra también 50%. Pero las personas, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 15, las personas que no han creído en Jesús, el Cristo, viven esclavos por Satanás, allí en sus mentes, en sus pensamientos. Pero nosotros que hemos creído que Jesús es el Cristo, deberíamos despojarnos de esos pensamientos y disfrutar realmente nuestra vida cristiana. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. Así que nosotros que hemos recibido la salvación de Génesis capítulo 3, versículo 15, esa simiente está en nosotros. Ahora en nosotros, el Señor Jesús está en nuestro corazón. Josué, en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, nos muestra, vamos a leerlo por favor, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos muestra que fue la simiente de la mujer, no fue la simiente del hombre. ¿Por qué Cristo podía cumplir todas las características para salvarnos? ¿Por qué nosotros no podíamos cumplir ninguna característica para nosotros mismos salvarnos? Porque se necesitaba la misma sangre de Dios. Solo Dios, a través de su sangre, podía proveer esa sangre que haría remisión de nuestros pecados. José fue como un padrastro para Jesús. Jesús no nació a través de Josué. Por eso era la simiente de la mujer. Pero esa simiente tenía que ser santa. Esa simiente tenía que ser pura. Por eso el Espíritu Santo allí puso la semillita en el vientre de María y Jesús nació sin necesidad de un ser humano. Él vino directamente de Dios. Por eso ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta fue la declaración de Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16. ¿Qué decía Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Tú eres el verdadero rey. Tú eres el rey que puede terminar y culminar las obras que los antiguos reyes del Antiguo Testamento no pudieron vencer. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Tú eres el verdadero sacerdote. Ah, tu sangre es pura y verdadera. No como los corderos del Antiguo Testamento que ofrecieron los sacerdotes, que también tenían el pecado original y no pudieron solucionar los problemas de los seres humanos. Estaba diciendo Pedro, tú eres el verdadero profeta. Tú realmente abres el camino, porque tú eres el Hijo de Dios. No como los profetas del Antiguo Testamento,
que trataban de guiarnos hacia Dios, pero no podían solucionar tampoco los problemas de los seres humanos. Pedro estaba diciendo, en ti están la solución de todos los problemas. En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús era el único que podía consumar todas las cosas. Vamos a leerlo, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando habla de que fue consumado todo, está hablando que fue consumado la ley, los profetas y los salmos. Está hablando de que todo lo que estaba escrito de él se estaba cumpliendo en ese momento. También todo lo que él había venido a hacer por la humanidad, lo había hecho y lo había culminado en ese momento. Estaba diciendo, he cumplido todo para salvar a la humanidad. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 18, nos muestra que por medio de uno, todos se convirtieron en pecadores. Pero también nos muestra que por medio de uno vino la justicia para todas las personas. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En el versículo 19 nos muestra que por medio de uno se convirtieron todos pecadores, pero también por medio de uno ahora somos todos justos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Romanos capítulo 3, versículo 24, toda esta justificación para nuestra vida la llevó a cabo gratuitamente para nosotros. No tenemos que pagar absolutamente nada. Vamos a leerlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando llegamos aquí a Paraguay, pues los tiquetes y todo lo que uno debe gastar, pues siempre cuesta, ¿cierto? Inclusive, si analizamos nuestras vidas allí, nada más en nuestras zonas, para usted llegar de un lugar a otro tiene que pagar un taxi, para usted llegar de un lugar a otro tiene que pagar gasolina, algunos pagan mototaxi, otros pagan bus. Bueno, en fin, lo que quiero hablar con esto es de que para ir a algún lugar siempre hay que pagar algo. Siempre la misma naturaleza de este mundo nos demanda que debemos pagar algo. Pero cuando el Señor Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para llevarnos al cielo, nosotros no tenemos que pagar nada. Des en cuenta que un pasaje para ir de un pueblo a otro cuesta dinero, pero el pasaje para nosotros ir al reino de los cielos no cuesta absolutamente nada. Y eso es lo que está diciendo el versículo 24. Él nos justificó gratuitamente a través de su sangre. Diga conmigo, soy justo, ya no soy pecador. Vamos, levanten las manitos allí conmigo y digan, soy justo, ya no soy pecador. Y ya no soy pecador. Así tiene que ser nuestra seguridad en Cristo. Ya no soy pecador. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, allí nos muestra que nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Así que todo lo hizo por pura gracia, porque Él quiso. Y aparte de eso, ya tenía preparadas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Leámoslo, por favor, desde el versículo 8 al versículo 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por eso Juan capítulo 20, versículo 31, allí muestra la razón de por qué nosotros debemos leer las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos una posición de hijos. Ahora como hijos debemos conocer que Jesús es el Cristo. Leámoslo.
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. La salvación no es por medio de nuestras obras, es un regalo de parte de Dios. Es el tiquete que Él nos dio para ir al cielo y es la obra que Él hizo para que nosotros pudiéramos habitar en esta tierra disfrutando de Emmanuel. Adán y Eva, ellos se escondían y tenían miedo. Por eso trataban de taparse siempre con hojitas. Siempre trataban de solucionar las cosas con sus propias obras para buscar esa justificación. También cayeron en falsas filosofías. También cayeron en falsas religiones. ¿Cómo podemos ver que Adán y Eva cayeron en falsas filosofías y en falsas religiones? En su hijo Caín. Caín, presten mucha atención, por favor. Presten mucha atención a la clase, por favor, porque yo estoy mirando quién está pendiente de la clase y estoy mirando quiénes están por ahí hablando en otra cosa. Aquí están mandando los mensajes y podemos ver realmente quiénes están concentrados y quiénes no. Al final de la clase se va a tomar siempre apuntes de qué personas estuvieron comprometidas y quiénes no estuvieron comprometidas. Entonces, ¿cómo yo puedo ver, cómo yo puedo analizar la vida de que ellos siguieron una falsa religión? Ellos trataban de ser salvos por sus buenas obras, por lo que ellos pensaban, y ellos trataron de salvarse por las falsas filosofías en sus hijos, Caín y Abel. Miren cómo Caín ofreció a Dios lo que a Dios no le agradaba. Él tenía una falsa filosofía, él tenía una falsa religión, él tenía una falsa manera de acercarse a Dios. Pero ¿quién pudo acercarse a Dios de la manera que Dios quería? Abel ofreciendo el sacrificio, ofreciendo solo lo que realmente le agradaba a Dios. Por eso Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, vamos a leer lo que sucede con aquellos que predican otro evangelio diferente y que no creen en el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Pero ¿qué hizo Abel? Abel se aferró solamente al evangelio y ofreció el cordero, ofreció el sacrificio, ofreció el derramamiento de sangre, porque eso era lo que le agradaba a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, vemos un prototipo de discípulo como lo que era Abel. Este discípulo era llamado el apóstol Pablo, y él dijo, yo me voy a aferrar solamente a Cristo, así esto le desagrade a los hombres. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pablo tenía muy claro este concepto de que solo Cristo era la única solución a todos los problemas. Por eso él se propuso también en no cambiar el evangelio y no cambiar el método y tampoco cambiar el mensaje. Las enseñanzas de Jesucristo las atesoró y las guardó fielmente. Así muchas personas quisieran hacer cosas diferentes. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, en Filipenses capítulo 3, versículo 1, Pablo decidió en siempre predicar lo mismo porque él sabía que eso era seguro para toda la humanidad. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pero hay personas que se aferran a sus propias cosas y piensan ayudarle a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos dándole a las ovejas, lo que estamos enseñando a las ovejas. Si soy un pastor que voy en la misma dirección con Cristo y quiero invitar a alguien, inclusive a mi iglesia, debo invitar a alguien que vaya en la misma dirección con Cristo. Porque es como que tú les das un pasto y vuelves y se lo quitas. Es como que están masticando la palabra de Dios y se la sacas de la boca. Es como que los sacas del misticismo y vuelve otro y los mete en el misticismo.
Es que es como el que tú los estás sacando y los estás vistiendo de la imagen de Cristo en la iglesia y viene otro y les pone otras ropas que no son. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos en una misma dirección. ¿Por qué razón digo esto? Porque en el versículo 2 del capítulo de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, hay personas que no les importa realmente el rebaño y lo que hacen es mutilar el cuerpo de Cristo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por eso, lo que ofrezca el ser humano para salvar a las personas, eso no sirve. El único que puede solucionar el problema de los seres humanos es Jesucristo. El único que puede cubrir los problemas de los seres humanos es Dios Padre a través de Jesucristo. Por eso envió a Jesús a la tierra. Juan capítulo 3, versículo 16. Solo el Padre podía entregar el perfecto sacrificio para que nosotros fuéramos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, declaró que solo Jesús podía quitar el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso Primera de Corintios 2:2, Paulo no quería saber de nada más sino solamente de Cristo, y esa era su predicación en todos los templos, Cristo solamente, su evangelio y las misiones. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 33, Pedro, después de haber solucionado en su propia vida a través del evangelio de Cristo, Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11, solo predicaba a Cristo, ya no predicaba nada más. Así que, exaltado por la diestra de Dios, que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy y oís. Por eso los discípulos, Hechos capítulo 2, versículo 36. 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. Por Amén. eso los discípulos que caminaron con Jesús, ellos tenían muy claro, después de haber caminado con Jesús, que el evangelio de Cristo tenía que estar en las casas, que el evangelio de Cristo tenía que ser en el templo, que en las casas se debía enseñar a Jesucristo y en los templos también, como lo dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Esto es todos los días. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquellos que vivieron también murieron por el Señor Jesucristo, como dice Hechos capítulo 7, versículo 52, y en sus bocas solamente predicaban acerca del justo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Amén. Ellos tenían, en el versículo 55, ellos tenían ojos solo para ver a Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el versículo 59 muestra que ellos tenían la conclusión de vida de Cristo enraizado en ellos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Ninguno cambiaba el mensaje. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 5, ellos fueron esparcidos por todas partes. Pero Felipe, un discípulo que su conclusión estaba en Cristo, que sus ojos estaban puestos en Cristo, que había grabado, enraizado y naturalizado la vida de Cristo en él, solo predicaba el evangelio de Cristo en todas partes. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel,
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Iban Amén. por todas partes anunciando el evangelio. Aún Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 5, que iba con una misión incorrecta y él era uno de los que esperaba al Mesías, cuando vio a Jesús, se dio cuenta que él era el Cristo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por eso en el versículo 20 entendió que Jesús era el Cristo y ya no predicaba alguna cosa diferente. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En el Amén. versículo 22, aunque trataban de frenarlo, él se esforzaba mucho más solo a predicar que Jesús es el Cristo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ellos solamente tenían el corazón para predicar y ser testigos, como en Hechos capítulo 17, versículo 3, que Jesús es el Cristo. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En el capítulo 18, versículo 5, hablaban de la crucifixión de Cristo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Todos los evangelistas, todos los pastores y aún los maestros, como dice Hechos capítulo 18, versículo 28, un maestro llamado Apolos, un hombre elocuente en las Sagradas Escrituras, siempre que se paraba en el templo, abría las Escrituras para demostrar públicamente que Jesús es el Cristo. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Las personas inclusive llamaban loco a Pablo. Lo llamaban loco porque solamente predicaba a Cristo, así como nos llaman locos a nosotros y nos dicen, este solamente tiene Cristo, 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 y no tiene nada más. ¿Será que no predican nada más? ¿Será que son Jesús solos? ¿Será que son una secta? ¿Será que son una doctrina diferente? No, es la predicación del Evangelio. Por eso Isaías, capítulo 59, versículo 1 al 2, solo Cristo podía solucionar ese problema de ese muro que nos separaba. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 14? Cristo es el único que puede derribar esa separación entre Dios y los hombres, ese muro que nos divide. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Por eso Juan capítulo 3, versículo 16, vino para salvarnos y fue enviado por el mismo Padre. Solo el Padre podría vestirnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El alma es muy importante, más que todas las riquezas de este mundo. Mateo 16, 26 nos muestra esta gran verdad. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Gálatas 2:16 nos muestra que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Ellos predicaban solamente a Cristo por todas partes porque los judíos se aferraban a las obras de la ley, a tratar de ser salvos por obras. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos muestra cómo ellos allí en medio de toda la sociedad que vivía bajo la ley, ellos explicaban y le decían a las personas, si solamente violan una parte de la ley, ya la violan toda.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ellos explicaban a las personas y a los romanos, allí en Romanos capítulo 3, versículo 20, que la ley fue puesta para que pudiéramos reconocer que somos pecadores. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Amén. solamente a través de la ley podemos reconocer que estamos en pecado. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, Dios muestra que la ley fue nuestro ayo, fue nuestro guía, fue como esa niñera que guía al niño de la mano para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Así que la conclusión de la ley es de que la ley no nos pudo salvar. Pero la ley misma te dice, eres un pecador y debes ir a Cristo porque yo no te puedo limpiar del pecado. Eso es lo que hace la ley. Por eso debemos predicar a Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice que Él es el único que puede salvar al pueblo de su pecado. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas iglesias y muchos predicadores están llevando muchos nombres, están llevando a Elías, están llevando a Jeremías, están llevando a Eliseo, están llevando a Juan, están llevando a alguno de los profetas, pero las naciones, como dice Mateo capítulo 12, versículo 21, esperan es el nombre de Jesús. Y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre esperarán los gentiles. Las personas que están allá afuera esperan es el nombre de Jesús. No esperan el nombre de otra persona. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos muestra que viene un juicio y por eso nosotros tenemos que tener el corazón de discípulos para poder ayudarlos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Debemos entender que si ellos no solucionan el problema del pecado, pues no van a ir al cielo, ¿cierto? Van a ir al infierno. Pero si reciben a Jesús, pues Él va a perdonar todos los pecados y van a poder ir al cielo como nosotros vamos a ir al cielo también. Yo les voy a decir algo. Al cielo no va el que se portó mejor. No, al cielo va el que fue salvo por Cristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 26. Ya no vivimos bajo las obras. Cristo lo ha hecho todo en nuestra vida entera. Pero venida la fe, ya no estamos bajo fallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto ha sido porque creemos en Cristo Jesús. Así que el fin de todo el discurso que les he enseñado hoy es que la fe y todo lo que hacemos y todo lo que Cristo hizo en nosotros es el fin de la salvación de nuestras almas. Es decir, que todo lo que Él ha hecho ha sido para salvar nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Vamos a leerlo y vamos a terminar aquí. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ese es el fin de todas las cosas, la salvación de nuestras almas. Nosotros somos como una mariposa antes de ser mariposa. Es una oruga. Si no es oruga, no puede ser mariposa. Pero después del proceso, con el tiempo, ella deja ese cascarón y vuela. Nosotros también, de la misma manera, no podemos ir al cielo si no dejamos este cuerpo de corrupción. Si morimos, vamos al cielo. Si creemos en Jesús, vamos al cielo. Por eso lo más importante y lo más grandioso para nuestras vidas es el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, Amén. 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 la seguridad es muy importante. Amén. La seguridad es muy importante en nuestra vida. Amén. Hoy encuéntrense con 1, 2, 3, 4 o 5 personas y transmitan el Evangelio. Ya han sido salvos. Ya no tienen que estar pensando en que si se les va a perder la salvación o no se les va a perder, eso ya no debería estar aquí. Eso ya fue eliminado de nuestras vidas. Somos hijos de Dios.
Y Él ya preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Tienen el regalo más lindo y más maravilloso, que es llevar la salvación a otros. Tengan esa seguridad, esa seguridad. Ya Cristo lo hizo todo en nosotros. Ya Cristo lo solucionó todo. Ahora disfruten llevando la salvación a otros. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia. Nos vemos mañana. Amén. Hoy vamos a tener solamente 2 horas de estudio. Voy a pedirle por favor a la pastora Ana o al pastor Ovidio o mi esposa